y le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, gracias por darnos la oportunidad este día domingo, Señor, de poder estar en tu casa. Después de una semana de trabajo, negocio, actividades, estudios, responsabilidades, Señor, hoy, Señor, tenemos también este tiempo para venir a tu casa. No lo queremos desaprovechar, no queremos tener, Señor, la mala costumbre de no congregarnos, sino, como dice tu palabra, que nos congreguemos. Aquí estamos dispuestos a oír tu voz, Señor, a oír tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús suplicamos que tú nos hables, que no sea palabra humana, que no sea palabra ni pensamientos de hombre, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Quita todo estorbo, toda distracción a tu palabra en el nombre de Jesús. Derribamos todo obstáculo, Señor, y toda obra de las tinieblas que se levante contra tu palabra en este lugar, sean argumentos, sean pensamientos, sea desesperación, sueño, aún, Señor, espíritus malignos que se levantan a robar tu palabra, los amarramos, los atamos, los ligamos en el nombre de Jesús y proclamamos libertad para poder ser instruidos a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, amén y amén. Muy bien, vamos entonces. Fíjense que yo quiero, hoy le puse este tema, pero todavía estamos dentro del lugar santo. La tarea que estamos haciendo acá con la ayuda del Espíritu Santo es conducir a la iglesia, conducirlo a usted a que avance en su vida espiritual hacia el lugar santo, y del lugar santo luego avanzar al lugar santísimo, y en el lugar santísimo esperar la venida del Señor. Entonces hoy le puse este tema que es la plenitud del amor, que básicamente viendo los mandatos o los mandatos principales del Señor, Él da cuatro elementos donde se debería en nosotros de completar la plenitud del amor. Cuando hablamos de la plenitud, hablamos de que ahí está la totalidad del amor, y que cuando no estamos en esos cuatro elementos, entonces sí hay amor. No vamos a decir que no hay, que sí existe, pero está parcial o está incompleto, que todavía falta alcanzar esa plenitud. Entonces hay muchas cosas que debemos de alcanzar mientras el Señor nos está dando el tiempo aquí en la tierra. Fíjese que en la parábola, por ejemplo, del trigo y la cizaña, el Señor habla ahí que antes, fíjese que esa parábola pues tiene también un trasfondo escatológico. Antes de la venida del Señor se van a dar muchas cosas para que la iglesia se duerma, para que la iglesia no se prepare. Y en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor habla ahí de que se sembró la buena semilla en el campo, pero curiosamente dice que cuando sembraron la semilla, se fueron a dormir los labradores, los trabajadores, y mientras dormían, dice que un enemigo vino y sembró una mala semilla. Entonces lo interesante ahí es de que se estaba haciendo el trabajo, se estaba completando la tarea, pero hubo una deficiencia según esa parábola. Se durmieron los que tenían que estar velando. Nadie se quedó vigilando la siembra, nadie se quedó vigilando el trabajo que acababan de realizar. Todos se fueron a dormir, y mientras dormían, dice que fue el momento que aprovechó el enemigo para sembrar la semilla mala. Entonces, cuando la iglesia no despierta, cuando la iglesia no abre sus ojos ante las enseñanzas, que a veces pueden ser enseñanzas muy sencillas, muy simples, que de hecho Dios habla muchas veces a través de lo simple y lo sencillo, pero si la iglesia no abre sus ojos, no abre su entendimiento a comprender las instrucciones del Señor, se está dormida. Y usted ha oído aquel refrán, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces el que se duerme en el culto se lo lleva la corriente, hermano. Entonces, aquellos que están dormidos, aquellos que no quieren despertar ante las enseñanzas de la palabra, pues van a tener serios problemas, porque el enemigo anda buscando esos espacios para poder sembrar una semilla que no es de parte del Señor. Entonces, la plenitud del amor debemos de alcanzarla antes del arrebatamiento.
mandamiento. Esta es la iglesia que se va. Por eso me preocupa mucho, principalmente por mí, ¿verdad? Y luego también por usted, el que no nos preparemos en cuanto al amor, porque esta es la base de todo lo que el Señor pide. Dice el apóstol Pablo que al cumplir el mandato del amor, dice, básicamente ahí se cumple toda la ley. Entonces el amor, debemos de buscar el amor, practicarlo sobre todas las cosas. Primero entenderlo y después llevarlo a la práctica. Entonces esta es la iglesia por la que viene el Señor. El Señor no viene por una iglesia amargada, el Señor no viene por una iglesia indiferente, desabrida. El Señor viene por una iglesia que está alcanzando la plenitud del amor. ¿Está conmigo, verdad? Amén. Muy bien. Entonces, solo para refrescar rápidamente, porque tenemos mucho que conversar y el tiempo aquí se va muy rápido. Marcos 12:30, ya lo hemos hablado. El gran mandamiento, el principal de todos. Con al cumplir cumplimos todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hablamos de los 4 elementos que el Señor pide acá para que podamos amarle. Bueno, ya platicamos ahí algo al respecto. Luego en el verso 31, el mandato sigue. Aunque aquí fíjese que dice el segundo, como dando a entender que es un segundo mandamiento, al final el verso 31, lo que se dice ahí es la segunda parte del gran mandamiento. Aunque aquí dice el segundo, ¿verdad? Pero es parte del primer mandamiento. Entonces dice, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandato, una orden, otra vez, ¿verdad? Para entender todas estas cosas, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato, una orden que se debe de cumplir. Amar al prójimo como a uno mismo. No hay, punto y seguido, ¿verdad? No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, este es uno de los mayores, no hay otro que sobrepase lo que se habla en el verso 30 y en este verso 31. Aquí es entonces donde usted y yo deberíamos de prestarle atención, no a lo demás. Lo demás será con base en estos versículos. Bueno, entonces en Mateo 22:40 dice, hablando siempre de estos 2 mandamientos, de estos 2 dependen toda la ley y los profetas. Los antiguos procuraban, se esforzaban y le echaban todas sus ganas para cumplir la ley, pero nunca pudieron. Esa fue la frustración de los de la ley, porque en una cosita fallaban y por fallar en una cosa muy mínima, pues todo lo que habían logrado cumplir se venía abajo, se derrumbaba. Entonces ahora viene el Señor en el nuevo pacto y dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Entonces, para cumplir la ley, pues aquí está la base, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo. La ley y los profetas, los escritos de los profetas, todo se cumple en base a estos 2 mandamientos. En el verso 33 también dice algo interesante, ¿verdad? Solo que aquí ya es el escriba el que le está respondiendo al Señor después de que él le dice que ese es el gran mandamiento. Entonces le dice, yo sé que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y pone el mandato unido, y amar al prójimo como a uno mismo, es más. En el anterior decía, en estos 2 se cumple toda la ley, y en este dice, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. De eso hablamos en los servicios anteriores, ¿verdad? Sobre todo en 1 Corintios, cuando Pablo dice, ¿de qué sirve que yo hable en lengua? ¿De qué sirve que yo haga esto? ¿De qué sirve que yo profetice? Si no tengo amor, nada soy. Entonces aquí dice, esto es más que cualquier cosa, que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Entonces todo tiene su base en el amor, en estas formas que nos explican estos mandamientos. Entonces, cuando hablamos de la plenitud del amor, entonces son 4. El otro versículo ya lo hemos mencionado, hoy no se lo puse acá, pero son 4 cosas que el Señor nos pide como un mandato para poder llegar a la plenitud. Y eso es práctico, eso hay que llevarlo a la práctica. Esto primero es teoría, pero después debemos de practicarlo. Entonces, la plenitud del amor en 4 facetas, ¿verdad? Primero, amar a Dios, vertical. El que no ama a Dios
no puede amar, hermano. No, es más, no se puede ni amar a sí mismo. El que no ama a Dios no se puede amar a sí mismo. Entonces, todo arranca aquí vertical. Si aquí con Dios las cosas están bien, nuestra situación con todo lo que nos rodea también va a estar bien. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Depende de cómo esté, la condición de cómo estén las cosas a nuestro alrededor. Eso evidencia cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, si amamos a Dios, entonces lo siguiente que nos dice el mandato es que nos vamos a poder amar a nosotros mismos. Nos vamos a amar. Entonces, luego el mandato sigue avanzando y dice, y si somos capaces de lograr amarnos a nosotros mismos, entonces el siguiente paso es que vamos a poder amar al prójimo. Y no se queda ahí, ¿verdad? Sino que la plenitud llega cuando después de amar al prójimo somos capaces de amar a nuestros enemigos. Entonces no he podido moverme de ahí porque pues no sentí de parte del Señor hablar de otro tema más que de esto que estamos tratando. Entonces, en estos 4 pasos, según los versículos anteriores, dice, aquí está la sustancia de toda la ley. No nos preocupemos por andar cumpliendo todos los mandamientos si no cumplimos este. Todo lo demás no va a funcionar. Tenemos que centrarnos en esto. Nuestra atención tiene que ir hacia esto. Porque esto, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios que podamos hacer. Entonces, aquí está la plenitud del amor. Ahora, yo quiero avanzar, ¿verdad? Porque ya amar a Dios, pues ya hablamos ahí, tal vez no del todo, pero por lo menos algo principal. Entonces, el siguiente punto que yo quisiera tratar y que pudiéramos con la ayuda del Señor llevar a la práctica, es que dice el Señor, bueno, entonces el segundo mandamiento es que tienen que amar al prójimo como se aman a sí mismos. Entonces, según lo que yo entiendo en esas palabras del Señor, es que amarse a sí mismo es igual a amar al prójimo. Es decir, que aquel que no se ama a sí mismo, no ama tampoco al prójimo. Entonces, de otra forma, viéndolo de otra forma, aquel que no logra amar a su prójimo es una señal o es un termómetro que indica que tampoco se ama a sí mismo. Porque según lo que el Señor vinculó acá, es que el que ama a Dios se ama a sí mismo, y el que se ama a sí mismo ama también al prójimo. Pero si no ama al prójimo, entonces ahí hay una evidencia que esa persona tampoco se ama a sí mismo. Otra forma de verlo. La manera en que yo trato a mi prójimo evidencia cuánto yo me amo. Si yo trato mal a mi prójimo, quiere decir que yo tampoco me trato bien, tengo serios problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? Yo quisiera preguntarle, ¿verdad? No me vaya a responder, pero ¿cuántos se aman a sí mismos verdaderamente? Usted dirá, amén, yo me amo, sí, pero ¿será que si yo me amo también tengo la capacidad de amar a mi prójimo? Amo a mi prójimo. Entonces, ese sería el examen esta mañana. Si amo a mi prójimo, me amo a mí mismo. Y si cumplo con esas 2 tareas con lo que veo, entonces estoy amando al que no veo. Entonces es bien interesante el comprender estas palabras del Señor. Entonces, yo quisiera basarme en amar al prójimo esta mañana, porque fíjense que son temas bien sencillos y bien prácticos que no les prestamos atención, y ahí es donde está la base de nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que el Señor en muchas ocasiones le pide a su pueblo, sobre todo en Proverbios, le dice, hijo mío, inclina tu oído a mis palabras, inclina tu oído. Y yo no sé qué entiende usted por inclinar el oído, pero inclinar el oído no es hacia arriba. Inclinar el oído es hacia abajo, y es escuchar a veces las cosas sencillas, porque ahí es donde están las bases para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Muy bien, entonces, si amo al prójimo es una señal que me estoy amando a mí mismo. Si yo desprecio a mi prójimo, es una señal de que yo me desprecio también. Eso es lo que el Señor condicionó en este mandato. Entonces, tres preguntas para poder desarrollar el tema de esta mañana, y con la ayuda del Señor que empecemos a practicarlo. Concepto de prójimo. ¿Qué significa prójimo? ¿Qué es? ¿Qué es el prójimo? Otra pregunta. ¿Quién? ¿Quién es mi prójimo?
Porque a veces seleccionamos, ¿verdad? Y decimos, no, este sí es prójimo, aquel no. Entonces a este sí puedo amarlo, a aquel no puedo amarlo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es mi prójimo? Y una tercera que quisiera que viéramos esta mañana es, ¿cómo? ¿Cómo se ama al prójimo? Porque a veces creo que todavía tenemos problemas en cuanto al concepto del amor y pensamos que amar es andar besando, andar abrazando, andar sobijeando y andar haciendo, pensamos que eso es amar. Y no, no precisamente. Ese es otro asunto que obviamente pues, va vinculado dentro de las manifestaciones del amor, pero eso no implica, por ejemplo, Judas besó al Señor y no fue un beso de amor, fue un beso de traición. Entonces un beso no significa que hay amor. Entonces a veces como, ¿y cómo hago para amar al prójimo, verdad? Y pensamos que para amarlo hay que andarlo abrazando y invitándolo a Coca-Cola todo el día y pensamos que eso es una forma de amar. Y déjeme decirle que la Biblia nos dice cuál es la forma de amar al prójimo. Y hoy nos van a pasar examen, hermano. Muy bien, vamos a ver cómo estamos en cuanto al amor al prójimo. Entonces, respondamos estas tres preguntas entonces con el mensaje de hoy, conversemos. Y si usted quiere aportar algo, levante su mano y vamos a darle la libertad para que le lleven el micrófono y usted opine, ¿verdad? ¿Qué piensa al respecto? Concepto de prójimo en el Antiguo Testamento, la palabra rea. Dice que prójimo es amigo o alguien cercano, compañero o también vecino. Eso dice la Biblia, eso es prójimo. Mire el concepto, ¿verdad? Amigo, cercano, compañero o vecino. Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento lo pone con la palabra plesión y dice que es cerca, vecino, compañero, paisano. Y entre paréntesis el original pone esto, dice que puede ser cristiano o puede ser un amigo o no cristiano, en otras palabras. También significa junto o semejante. Cuando se refiere a que es semejante es que es igual a mí, ¿verdad? Que somos iguales, está hablando de parentesco. Entonces estos son los dos conceptos que pone tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo para definir prójimo. Esto es prójimo. Entonces, cercano, compañero, vecino, paisano y todo lo que acabamos de ver. Entonces, entendiendo pues este concepto, teniendo ya algunas palabras, vayamos al desarrollo y completemos el concepto total de quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Será que mi prójimo es solo el hermano que está en la iglesia? ¿Será que mi prójimo es los compañeros de trabajo? ¿O a quiénes abarca mi prójimo? Porque la Biblia manda que debo de amarlo. Entonces yo debo de buscar al prójimo y empezar a practicar el amor con ese prójimo. Pero ¿quién es? ¿Quiénes son o quién es mi prójimo? Entonces veamos en la Biblia y respondamos quién es mi prójimo. Y por último, nos vamos a quedar viendo cómo se ama al prójimo. En una narración que el Señor toma, está hablando con un grupo de personas, y cuando el Señor toca este mandamiento, como nos puede pasar a nosotros, alguien ahí empezó a justificarse. El Señor, lo que estamos conversando acá, Él dijo, amarás al Señor, tu Dios, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma. Y el segundo, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese mensaje estaba chocando en algunos que lo estaban escuchando. No todos estaban de acuerdo con el mensaje. ¿Cómo pasa hoy día en las iglesias? No todos están de acuerdo con un mensaje que se da dentro del púlpito. Hay quienes empiezan a debatir, hay quienes empiezan a argumentar, hay quienes empiezan a razonar, otros empiezan a filosofar y no todo el mundo está de acuerdo con el mensaje. Entonces así estaba pasando ahí. El Señor estaba lanzando un mensaje y todos, sobre todo cuando se hablaba del amor, ¿verdad? Que eso choca muchas veces en medio de una sociedad. Sobre todo una sociedad como la de ellos, donde el imperio romano los tenía bien esclavizados. Y ahora, ¿cómo decirles? Fíjense que qué tremendo, porque en ese mismo contexto es donde el Señor dice, si alguien te pega en una mejilla, pon tú la otra.
Y él se los está diciendo en ese contexto, porque cuando los judíos en las calles se topaban con los romanos los oprimían tanto que los golpeaban. Otro asunto, le dice el Señor, cuando andes por el camino, dice, si alguien te dice, lleva mi carga, no sé por cuánta distancia, dice, pero lleva mi carga, dice, no rehuses, dice, toma la carga y dale un poco más, pero está dentro de este mismo contexto. A otro le dice, si alguien te pide tu túnica, dice, dásela, no se la niegues, pero está hablando en ese contexto donde los romanos los oprimían. Entonces él estaba diciendo prácticamente, no peleen con los romanos. Yo sé que los oprimen, los castigan, los tratan mal, y lo que ustedes tienen que hacer es amarlos. Bueno, entonces en ese contexto estaba ahí, entonces está este escribano ahí, dice, ¿y cómo es posible que podamos amar a aquellos que nos están hostigando, a aquellos que nos están tratando mal, a aquellos que nos golpean? Entonces, para justificarse, mire lo que dice en este versículo, Lucas 10:29, queriendo él justificarse a sí mismo, le dijo al Señor, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque yo no creo que ese romano que ande con la espada va a darme cada rato sea mi prójimo. Entonces, explícame, Señor, ¿quién es mi prójimo? Aunque en el fondo del corazón este hombre lo que quería era justificarse delante del Señor, haciéndose pasar como que él lo estaba haciendo todo bien. Pero el Señor discierne los corazones y sabe que hay cosas que no están bien, y por eso las habla, como nos está hablando esta mañana. Amén. Entonces le dice, ¿quién es mi prójimo, Señor? Explícame. ¿Quién es mi prójimo? Tú hablas del amor, tú dices que tengo que amar al prójimo, y entonces, ¿quién es? ¿Quién es el prójimo? Entonces viene el Señor y empieza a explicarle. Pero tremendo el Señor, porque para darle la explicación utiliza una parábola. Y usted recordará que las parábolas son únicamente para los discípulos o los entendidos, y a los que se les da revelación de los misterios del reino de los cielos, para que puedan ir y llevar a la práctica esa palabra. Entonces agarra una parábola y con esa parábola le explica quién es el prójimo. Entonces lea conmigo, vaya leyendo conmigo y comprendiendo las cosas que están sucediendo en esta narración. Dice pues, respondiendo Jesús a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron y lo dejaron casi muerto, medio muerto. Sigue avanzando, verso 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Fíjese qué tremendo el Señor, las figuras que utiliza para sembrarlas en esta parábola, para trasladar un mensaje. En verso 31 utiliza la figura de un sacerdote que pasa frente a un hombre que está muriéndose, ya casi medio muerto, y lo que hace es correrse y seguir de largo. En el siguiente versículo utiliza la figura de un levita que hace exactamente lo mismo, ve al medio muerto y lo que hace se hace a un lado y sigue su camino. No le importó ver que ahí había una persona agonizando, muriéndose, que necesita auxilio, no les importó a ninguno de los dos. Entonces sigue avanzando el Señor en su narración y dice el verso 33, pero los peros cambian, ¿verdad? Lo que se está dando, la secuencia de lo que se está dando. Pero cierto samaritano, otra figura, un samaritano. Entonces hasta aquí, desde el verso que arrancamos a leer, el Señor ya utilizó 4 figuras. Esta es la cuarta. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, no fue igual que el sacerdote ni el levita, sino que tuvo compasión en su corazón y acercándose empezó a hacer algo por ese hombre. Dice acá que le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a su mesón y lo cuidó. Mire lo que hizo este samaritano. Bueno, sigue diciendo el Señor en el verso 35. Al día siguiente, ya había pasado un día, al día siguiente,
sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Qué tremendo este samaritano. No se queda ahí, sigue diciendo el Señor. Le hace la pregunta. Entonces, el escriba le hace una pregunta y el Señor le responde con otra pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Entonces ahí venía el examen. ¿Quién es el prójimo acá? Y entonces el verso 37 responde y dice, él dijo: pues el prójimo en lo que tú nos estás contando es, 2 puntos, el que tuvo misericordia de él. Y entonces, como no se queda solo en el conocimiento, sino que hay que llevarlo a la práctica, el Señor le dice: muy bien, lo entendiste, ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces, después de entender esta mañana la enseñanza, el Señor nos dice a nosotros también ahora: ve y haz tú también lo mismo. Tener misericordia del prójimo. Entonces, ahí el Señor respondió: ¿quién es el prójimo? Entonces, rápidamente le quiero contar aquí algo, ¿verdad? Que el Señor nos da 4 figuras, los personajes de la parábola. El hombre herido, dice que venía de Jerusalén e iba hacia Jericó. Según los comentaristas, los estudiosos, dicen que el camino entre Jerusalén y Jericó era un camino muy peligroso, que de hecho le habían puesto un sobrenombre a ese camino, le decían el camino de sangre, porque era un camino donde los ladrones, los asaltantes se ponían escondidos, y cuando pasaban las personas, ellos los atacaban. Lo curioso es que dicen los comentaristas que a los únicos que no atacaban los ladrones eran a los sacerdotes y a los levitas, pero fuera de ellos, a cualquiera que pasara por ese lugar los sorprendían con golpes y les quitaban sus pertenencias. Entonces el hombre sale de Jerusalén y va hacia Jericó, y en el camino lo interceptan los ladrones y lo golpean, le dan duro, le quitan todo lo que tiene y lo dejan medio muerto. Este hombre es judío, es israelita. Luego en la narración el Señor pone la segunda figura, el sacerdote. Y el sacerdote hace como que no mira al hombre ahí, pasa de largo. El sacerdote era una de las autoridades espirituales, hermano, más connotadas de ese tiempo, porque eran mire esto, pues, eran los que ministraban en todo el templo, pero principalmente ellos se mantenían ministrando la presencia del Señor entre el lugar santo y lugar santísimo. O sea, estas personas tenían un acercamiento con Dios, ¿verdad? Pero cuando vio la necesidad de un hombre, este no tuvo la capacidad de poder ayudarlo, pero él se mantenía todo el tiempo ministrando en la casa del Señor. Bueno, la tercera figura es el levita, que son los descendientes de Aarón, y todos los descendientes de Aarón eran los encargados de ministrar dentro del templo. Estos se movían en el atrio, en las cortinas, en el patio interior, en el patio exterior, y hacían muchos trabajos: sacrificios, holocaustos, ofrendas, encendían el fuego, ponían el pan, encendían las lámparas. Ese era el trabajo de los levitas, servían en la casa del Señor. Y resulta que cuando miran al hombre necesitado, también cierran sus ojos y pasan de largo y no lo ayudan. Por último, el Señor pone la figura del samaritano, y aquí es donde nos vamos a detener un momento para poder desarrollar nuestro mensaje. ¿Quién era el samaritano? ¿Y por qué el Señor utilizó esta figura? Para darnos el mensaje de quién es el prójimo. Resulta que Samaria pertenece también al pueblo israelita, pero en el pasado algo había sucedido con los samaritanos. Resulta que después del reino de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en 2. Hubieron problemas ahí y se partió en 2. El reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá y el reino de Benjamín y las otras 10 tribus. Entonces, cuando se da esta partición, llegan los asirios, invaden al pueblo. Miren cómo los encontraron divididos, y ese fue el momento que aprovechó el rey de Asiria para poder imponer su autoridad sobre ellos. Los conquista y los esclaviza.
Entonces, una vez esclavizado, pero él se basa en Benjamín y las 10 tribus. A Judá no lo toca, pero sí toca 10 tribus del pueblo de Israel. Y dentro de esas 10 tribus van los samaritanos. Entonces, una vez conquistados, este rey empieza a hacer mezclas con ese pueblo. Les empezó a meter la idolatría, les empezó a meter el paganismo, empezaron a levantar sacerdotes asirios haciendo trabajo de los israelitas. Fue una mezcla, se corrompió totalmente esa aldea, ese pueblo que estaba conformado por pueblo israelita, lo que vino a provocar que ellos mismos se mezclaran también, los samaritanos con las mujeres de Asiria, y entonces la descendencia se mezcló y empezaron a tener hijos que ya no eran judíos de pura sangre, sino que ahora era una mezcla de judíos. Ahora, cuando esto se dio, el reino del norte empezó a aborrecer a los samaritanos por esta situación, porque fue un pueblo que se mezcló, que no mantuvo su pureza, y entonces el reino del norte empezó a decir: no, con esto ya no nos juntemos, con esto ya no podemos tener alianzas, porque ellos ya no son judíos, perdieron su esencia como israelitas. Y a partir de ahí, hace miles de años, empezaron a despreciar a los samaritanos, de tal forma que los samaritanos no podían ni acercarse al templo, estaba prohibido para ellos, no les permitían que llegaran a adorar al Señor. Y por eso cuando el Señor encuentra a la samaritana en el pozo de Jacob, ella dice: es que nosotros en el monte, dicen que es allá, dicen que es aquí. Entonces, no tenían un lugar específico donde adorar, y por eso el Señor dice: pues de aquí en adelante todo eso cambia, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ellos vienen bajo ese contexto, y por eso también los discípulos se asustan cuando ven al Señor platicando con la samaritana, y se quedan: y ¿verdad? Platicando, nosotros no podemos juntarnos con los de Samaria. Entonces eso se está dando ahí, y el Señor utiliza esa figura, que aquel hombre que fue el único de ser capaz de ayudar al que estaba medio muerto, era, pues entre comillas, un enemigo de los judíos. Sin embargo, este fue el que se compadeció. No fue ni el sacerdote, hermano, era judío juntamente con el que estaba tirado. El levita era 100% judío como el otro. El samaritano no. El samaritano era despreciado por ese hombre. El samaritano quizás había sido ofendido por ese que estaba medio muerto. Quizás había sido, hermano, echado fuera por ese que estaba ahí. Y sin embargo, cuando lo ve, dice: yo no puedo dejar a este hombre tirado. Yo sé que ellos nos han tratado mal, ellos nos han ofendido, ellos no nos quieren, pero yo no puedo dejar que se muera. Y entonces empieza a hacer muchas cosas donde el Señor identifica: este es el prójimo. Aleluya. Entonces, qué interesante cómo el Señor muestra con acciones quién es el prójimo. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Yo te pregunto, ¿quién es tu prójimo? Entonces, según lo que nos deja ver esta parábola, el prójimo, para empezar, es el hermano que está a tu lado. Así que voltea a verlo y hoy salúdalo, dile: ¿qué tal, prójimo? Dile. No sabía que ese era tu segundo nombre, dígale. Ese es su prójimo. ¿Qué le parece? Bueno, ¿y solo estos, pastor? No. También los que no son creyentes son nuestro prójimo. Así que aquellos que todavía no han venido al Señor son considerados prójimos nuestros, son nuestros semejantes. Lo único que todavía andan en tinieblas, pero el Señor va a tener misericordia de ellos. Pero ahí está. ¿Quiénes son entonces? ¿Quién es mi prójimo? Todas las personas. Todas las personas, creyentes o no creyentes. Ese tu jefe allá en la empresa, ese que te trata mal y anda va de hostigarte y te amenaza, te despido, ¿sí? Ese es tu prójimo. ¿Qué te parece? Entonces la próxima vez que lo veas, dice: ¿qué tal, prójimo? Buenos días, dígale. Hay que tener compasión del prójimo. Entonces, bueno, hay una enseñanza ahí que el Señor nos invita a poder entender. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Entonces, mi prójimo son todas las personas. Tu vecino allá en la colonia donde vives, allá en la cuadra donde vives, el vecino ese, que cuando tú ya limpiaste toda la banqueta, echaste tu agüita y tiraste hasta Asistín y Fabuloso para que huela el frente de tu casa, se le antoja quemar una ametralladora de 3 metros ahí enfrente. Y tú estás allá adentro
y no te barre la banqueta, y como estaba mojadito, se pegó todo el papel ahí. Ese vecino que tiene su perro de este tamaño, y que qué curioso que el perro no se hace en la banqueta de él, sino en la tuya. Ese es tu prójimo. Entonces, ¿cómo estamos tratando al prójimo? Identifica cómo está nuestro amor, primero con el Señor y después con nosotros mismos. ¿Cómo tratas al que está a tu lado? Hermano, evidencia cómo está nuestro corazón, el trato con los demás. Muy bien, entonces ya entendimos esto. Miren, pues un resumen aquí rápido. ¿Cuáles fueron las acciones del samaritano? Porque aquí está, estas son las acciones del prójimo, ¿verdad? Y que se convierte en prójimo. Entonces, número uno, tuvo misericordia. Entonces el prójimo, o el que ama, ¿verdad? Este es el que ama a su prójimo, es movido a misericordia. No anda buscando el mal, sino se mueve, ve la condición del otro y dice, no hombre, este está peor que yo. Este necesita ayuda, yo no lo puedo dejar así. Me cae mal, me trata mal, no me habla. En la iglesia cuando yo entro y está el servidor, la vuelta se da para ver la cajita que está allá, para no saludarme. Pero yo no lo puedo dejar así. Aunque él no me hable, aunque me saque la lengua, yo tengo misericordia, yo no puedo dejarlo que se muera. 2. Dice que cuando fue movido a misericordia, agarró de lo que él tenía, que en este caso es aceite y vino, y agarró sus heridas y empezó con mucho cuidado a limpiar sus heridas. De seguro agarró algún algodón muy suave, lo empapó con estos líquidos y empezó a limpiar las heridas de aquel hombre. Luego dice que después de limpiarlas y después de echarles esos líquidos, ahora agarró unas vendas y también con mucho cuidado empezó a tapar esas heridas que tenía, y con mucho cuidado lo estuvo haciendo. Luego que ya lo había preparado, ya estaba aquel hombre, por lo menos ya se había curado de la intemperie. Ahora dice que lo agarra y lo sube a su propio transporte. Mire lo que hace el prójimo. ¿Sabe cómo interpreto yo este punto de acá? Se lo voy a subrayar aquí. Vamos a ver si usted lo puede ver de la misma forma que yo. Vamos a ver, este de aquí, mire. ¿Sabe cómo lo entiendo yo? Se lo voy a poner así, chapín. Este hermano tiene carro y le da jalón al que no tiene, fíjese. No sube los vidrios, cuando alguien le va y lo sube y pasa. Este no es el hermano que dice, no, ni vayas a subir a esos hermanitos porque me van a ensuciar las alfombras. Peor ahorita que llovió, así cargan de lodo, me van a dejar enlodado acá y 20 quetzales me cuesta el car wash. No, porque las calles están malas y los amortiguadores se descomponen. Pero mire qué tremendo, cuando no tenía carro le decía al Señor, ¿sabe por qué estoy diciendo eso? Señor, dame un carro. Y cuando me lo dé, Señor, voy a subir a los hermanitos de la iglesia. Hasta el pastor me voy a llevar ahí. Y vino el carro. Y a veces prefiere no traerlo para no dar galón. Padre Santo. Tremendo, ¿verdad? Lo subió en su propio transporte. ¿Y cuál era el transporte? Era, pues, un modelo 2022. Un burrito. Lo subió a su burrito. Y miren, pues, y lo llevó hasta la puerta del hospedaje. No lo dejó a medio camino. No dijo, te voy a llevar a un lugar seguro. Miren las acciones del prójimo. A un lugar donde estés tranquilo. Lo llevó a un hospedaje. Luego no se quedó ahí el hombre, sino que dice que lo cuidó hasta el tercer día, 3 días. Esta parábola también la hemos mencionado en el sentido escatológico, de la venida del Señor. 3 días lo estuvo cuidando. Y por último, este hombre promete pagar todos los gastos extras que el otro pueda ocasionar mientras esté en el hospedaje. De esta forma mostró ser prójimo. Entonces ahí está la enseñanza, ¿verdad? Pero como todavía nos cuesta un poco captar esto, yo le quiero poner aquí algunos versículos que nos puedan poner de una forma más clara. Hermano pastor, mire, en la práctica, ¿cómo es que se ama al prójimo? Porque uno a veces quiere amarlos, pero esos hermanitos no se dejan amar, pastor. Uno los quiere abrazar y estos son bien, pero qué duros. Estos no son duros de matar, estos son duros de amar.
No se dejan amar los hermanos. Solo mírele su carita, voltea a ver la carita del hermano. Pues, le digo esto porque a veces se me duermen, entonces así me lo despierta. Es que pastor es bien feo. ¿Cómo lo voy a amar así? Yo solo amo a la gente que toma tiki. La gente bonita. Fíjese que como estamos aquí en confianza, ¿verdad? A veces salen comentarios de los hermanos que sin darse cuenta abren su corazón y dicen las cosas. O tal vez si se dan cuenta, ¿verdad? Y lo hacen ya con la intención, digo yo. Pero una hermana una vez estaba en recepción, hace muchos años, no fue acá. Estaba en recepción atendiendo a los hermanos. Y algunos, muy pocos, los saludaba de beso. Dios le bendiga, hermano, pase adelante, Dios le bendiga. Y otros no, otros, pase adelante, bienvenido. Y así, fíjese. Y ese día para la hermana fue un calvario estar en la puerta recibiendo a los hermanos. Lo notamos con mi esposa. Y yo le dije, mira, por ser mujer, al final del servicio, acércate a ver qué tiene la hermana. A ver si no los hermanos que estaban entrando la estaban va de lastimar y ofender, ¿verdad? Y ella, pero mire, ella casi lloraba, pero muy pocos fueron los que saludó así, Dios le bendiga. Y a otros ni la mano, pase adelante, les decía, fíjese, a ver qué está pasando. Y se acercó mi esposa al final y le dijo, hermana, le digo, fíjese que la vimos muy incómoda ahí en recepción cuando usted recibía a los hermanos. ¿Le hicieron algo? Porque es lo primero que uno pregunta, tal vez le hicieron algo, hermano. Y empieza a llorar. Ay, es que yo sufrí ahí, dice. Yo ya no aguantaba, que sentí eterno este culto. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Dice, es que me cuesta con los hermanos, dice. ¿Y por qué le cuesta? Mire, pues, como estamos en confianza, no, mejor no se lo digo. Bien, dice él. Es que veíamos que a unos sí los saludaba así, a otros de otra manera. Es que hermanas, les hiede la boca, decía, fíjate, eso es real, hermano, de verdad. Y nosotros así, entonces vamos a poner pastillas de menta en la entrada, dije yo, para que, fíjese, hermano. Uy, no, me va a pegar el COVID. Fíjese, esto es real. Entonces le dijimos a la hermana, entonces sabe qué, hermana, mejor ya no siga en ese privilegio, porque era un calvario para ella. Y así decía, tienen mal aliento, decía. Mire qué silencio, hermano. ¿Cómo se ama al prójimo? ¿Cómo cree usted que se puede amar al prójimo? Hay muchas formas, pero yo quiero llevarlo a la palabra del Señor y que veamos con algunos versículos cómo se ama al prójimo. Fíjese, pues, algunos versículos que le voy a mostrar enseñan lo contrario, pero al enseñar lo contrario nos dice, aquí nos está amando, y hay unos que sí, aquí sí se está amando, pero todos al final nos enseñan cómo amar al prójimo. Mire este versículo, por ejemplo, Éxodo 20:16, empecemos, ¿ves? Aquí, cómo se ama al prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo, porque si haces esto, no lo amas, y si no lo amas, no te amas a ti mismo, y si no te amas a ti mismo es porque todavía no has logrado amar a Dios como Él demanda. Así que no andes dando falso testimonio contra tu prójimo. Pues, ¿qué es dar falso testimonio contra el prójimo? Porque ahí está la palabra contra, es hacer algo en contra de aquel que es igual que yo, aquel que es semejante a mí, es parecido a mí, que dice la Biblia, es mi cercano, es mi compañero, es mi vecino. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y si no es cristiano, pues tampoco no lo darás, y si es de la misma iglesia, peor, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué es dar falso testimonio contra el prójimo? Entonces se lo voy a explicar con otro versículo, o sea, con el mismo versículo pero en otra versión. Mire el lenguaje actual. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. ¡Qué tremendo! Por lo regular, cuando se habla mal de una persona, es cuando esa persona está ausente, a sus espaldas.
nunca se le dicen las cosas de frente. Cuando eso sucede, mi amado hermano, estamos quebrantando el principal mandamiento que el Señor nos dejó, y eso evidencia que no nos estamos preparando para la venida del Señor. Porque el Señor no viene por este tipo de personas que estén hablando mal de su prójimo y que digan mentiras, que se inventen cosas del prójimo. Tremendo. No hablen mal, ni digan mentiras. Entonces empiezan, ¿verdad? Tienen una situación con un hermano, una hermana, un vecino, una persona, y empiezan a sus espaldas a regar a todo el mundo lo malo que esa persona puede estar haciendo, o le inventan cosas. Que no hablen mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues traten de frente las cosas, si hay alguna situación que tienen que arreglar. Pero de lo contrario, dice, no estén inventando mentiras. Entonces el Señor acá, dentro del parámetro de los mandamientos, está diciendo, hermano, cómo debo de tratar a mi prójimo. Es decir, que si yo ando hablando mal de mi prójimo, yo ando hablando mentiras de mi prójimo, hermano, estoy en la calle, porque no estoy practicando los mandamientos del Señor. Y entonces venimos a ser como el sacerdote y el levita, que ministramos en la casa del Señor, pero tratamos mal al prójimo. Mire este otro versículo, Nueva Versión Purificada, Levítico 19:16. ¿Cómo lo pone? Mire, no andarás chismeando entre tu pueblo. Ahora, el chisme acá definitivamente lo vincula con el prójimo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Es que para atentar contra la vida de alguien, hermano, no se necesita un arma de fuego, un cuchillo, un arma punzocortante. Simplemente, dijo Santiago, se necesita la lengua para matar a alguien, ¿verdad? No andes chismeando entre el pueblo. Controla tu boca, controla tus palabras, controla lo que vas a decir, porque dice Santiago, el hombre que es capaz de controlar su propia lengua, este hombre es perfecto. Entonces no andes chismeando. Y cuando, mire, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver un post que subió el apóstol Sergio en estos días en su muro, solo que ese su post es del 2014. Pero él habló un poco acerca de esto en escrito. Y él decía, mire, dice, para que se dé cualquier situación en la vida, tiene que haber un emisor y un receptor. Si falta uno de estos dos, las cosas no se pueden dar. En toda situación tiene que haber un emisor y un receptor. Pero él introdujo esto hablando un poco de lo que le estoy mencionando en este versículo. Él dijo, el chismoso, dice, tiene fuerza y tiene poder cuando encuentra emisores que le prestan atención a sus palabras. Ahora, a esos emisores que le prestan atención a las palabras que dice este verso, chisme, dice que es un oído inicuo. Eso estaba enseñando él en ese post. Entonces dice, el receptor es un oído inicuo. ¿Y qué es un oído inicuo? Es un oído que se deleita en escuchar lo malo de otros. Es un oído que se deleita y encuentra placer en escuchar la vida, pero no la vida buena, sino la vida o las cosas malas que le están pasando o está haciendo otro, y le encanta, y el oído está ahí presto, y entonces está el emisor, ¿verdad?, haciendo esto, y está el oído, va de captar. Entonces en su enseñanza decía el apóstol, para poder eliminar esto, dice, lo primero que hay que hacer es tratar, dice, con el receptor. Que el receptor tenga oídos circuncidados para no escuchar cualquier cosa. Entonces ahí se anula. Pero bueno, yo le menciono esto, ¿verdad? Porque el apóstol ahí lo estaba escribiendo en su muro. Pero viene el versículo y dice, no andes chismeando entre tu pueblo. Y andas hablando mal de los hermanos. Hablando mal de los que sirven. Hablando mal del pastor. Andarás chismeando entre tu pueblo, como está bien atento aquí. Dígale que está a su lado, no andes chismeando, hermanito, dígale. Es chismeando.
Qué pena, ¿verdad, hermano? Qué pena que la gente sepa la vida del hermano, ¿verdad? Y lo peor que se ponen, hasta se ahogan a veces. Y fíjese que cuando se hace esto, definitivamente, ahí no hay amor. ¿Por qué? Porque el chisme, según este versículo, atenta contra la vida del prójimo. O sea, mire el nivel de peligro que hay acá. Porque según lo que dice este verso, el chisme es agarrar la vida de la persona de la que se está hablando y ponerlo para destruirlo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Siga conmigo, pues tengo como 40 versículos, ¿verdad? Pero como aquí solo hasta que nos dé la hora y terminamos. Mire esto, Salmo 101, verso 5. Destruiré, dice el Señor, al que en secreto calumnia a su prójimo. ¿Qué es en secreto? A espaldas, en encubierto, en escondidas. Como dice el proverbio, ¿verdad? El pan que se come a escondidas es bien sabroso, dice. Entonces alguien dijo por ahí, sí, es que lo que se hace a escondidas es bien rico, dice. Mañoso, dije yo. Destruiré al que en secreto calumnia contra su prójimo. Mire lo que sigue. No toleraré, dice el Señor, al de ojos altaneros y de corazón arrogante, que ande calumniando contra su prójimo. Entonces, el trato con el prójimo es una de las cosas que cuando uno lee estos versículos, el Señor tiene mucho cuidado, mucho cuidado. Dice, no, momento, dice el Señor, no puedes tratar a tu prójimo como a ti te da la gana, ni puedes andar hablando de tu prójimo como tú quieras. Dice, no, ten cuidado porque yo también velo por el prójimo. Y aquel que se levante contra tu prójimo, entonces yo voy a actuar, dice el Señor, no voy a tolerar. Entonces el que hace esto no lo ama. Entonces, ¿cómo se muestra el amor? ¿Verdad? Viendo lo positivo, no hablando de los hermanos a espalda o del prójimo, el vecino, el compañero de trabajo. En las empresas, ¿cómo abunda el chisme, hermano? ¡Ja! Dice, yo he tenido testimonios de personas, varones, que dicen, mire, yo tuve que renunciar porque allá adentro es una cueva de chismosos, dice. En los trabajos, a veces en los negocios. Sí, la que pasa dejando el fresco en las mañanas, esa lleva todo por todos los negocios. ¿Sí? Entonces el Señor vela por el cuidado del prójimo. Entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira este versículo, Éxodo 20, 17. Aquí menciona varias cosas. Dice, no codiciarás. En una versión más simple dice, no desearás. Pero aquí le puso esta versión, no codiciarás la casa de tu prójimo. Solo para entender un poco acá, cuando habla acá de codicia, habla de un deseo incontrolado, descontrolado, de obtener, pero mire pues, de obtener no lo que es igual a lo que tiene el prójimo, sino lo que tiene el prójimo. O sea, este versículo lo que está diciendo es el deseo descontrolado de querer quitarle al prójimo lo que él posee y que pase a mis manos. Eso es lo que está dando a entender acá. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás al siervo. No codiciarás a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna que tenga tu prójimo. No desearás quitarle a tu prójimo lo que él tiene. No desearás. Fíjese que a veces hay personas que dentro del servicio al Señor empiezan a mostrar situaciones así, que necesitan ser restauradas, obviamente, y mucho del Señor. Pero a veces empiezan a sacar las cosas. Y en una ocasión alguien dijo, por una encargada de niños, dijo, la tengo que quitar de ahí y en su lugar voy a estar yo, dijo.
¡Ja! ¡Qué amor al prójimo! Dije. Queriendo meterle machete y que me pongan a mí, digo. Y hasta fecha le puso. He de dejar de llamarme como me llamo, decía. Si tal fecha no estoy yo en ese lugar. Qué tremendo. Siga viendo aquí conmigo. Levítico 25:14. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo, miren los cuidados que tiene el Señor en su palabra. Y aquí hay cosas bien interesantes, hermanos, que podemos aplicar. Tenga cuidado cuando hagan negocios, sobre todo si es un hermano de la misma congregación. ¿Sabía usted que hay gente que se va de las congregaciones por malos negocios que hace con otras personas? Porque no le dieron el producto, porque no le pagaron, porque le quedaron mal. Entonces dice, ten cuidado. Si le vendes algo a tu prójimo, o viceversa, si le compras algo a tu prójimo, no se hagan mal el uno al otro. Qué interesante. Cuando hagan negocios, en medio de esos negocios hay que tener mucho cuidado. Porque lo que deben de procurar es que detrás de ese negocio no exista una intención de hacerle mal al que está comprando o al que está vendiendo. Entonces, aquí aterricemos un poco la idea. Tenga mucho cuidado, hermano, porque yo sé que hay gente que hace muchas cosas para poder aumentar sus ingresos en su casa, pero hay que ser muy sabios y tener mucho cuidado de ser justo cuando se hagan este tipo de cosas. Pero mire cómo lo presenta esta versión, Palabra de Dios para Todos. En ese mismo versículo dice, cuando ustedes le vendan o le compren a otro una propiedad, me interesó la última parte, dice, no se hagan trampa entre ustedes, teniendo el cuidado entre hermanos, no se hagan trampa. ¿Cómo le vas a vender algo que es marca Mickey Mouse? Y le dices, no hombre, esto es americano. Como me dijo alguien en una ocasión, fíjese que este par eran como sandalias, algo así. Este par de sandalias acaban de venir de Estados Unidos. Y entonces yo dije, no hombre, se las tenemos que dar a él. Y entonces se las traje, aquí están. Mire, eso pasó hace muchos años, no vaya a ver a nadie, ¿verdad? Mire, aquí está. Y cuando abro, marca Chicote. Entonces esto lo hacen en Estados Unidos, dije yo. Entonces, no hacer trampa entre hermanos. No llevar la intención, hermano, de dañar cuando se hacen negocios. Hay que ser muy sabios en eso. ¿Está conmigo, verdad, hermano? Amén. Muy bien, sigamos, ¿ves? Todavía me quedan 5 minutos. Mire, pues todos estos son asuntos prácticos bien sencillos, que a veces se nos olvidan, que pasamos por alto y pensamos que no son graves delante del Señor. Proverbios capítulo 3, verso 29. No trames el mal contra tu prójimo. Este está tremendo. Mientras él habite seguro a tu lado. Qué proverbio más lindo. En otra versión, si no estoy mal, dice, no traiciones a tu prójimo, que por alguna razón se siente seguro a la par tuya. Entonces, no traiciona el enemigo, sino que traiciona el más cercano. Y en este proverbio, hablando de cómo se debe de amar al prójimo, dice, no trates mal, no trames el mal o no traiciones al que está a tu lado y se siente bien a tu lado. ¿Cómo lo vas a traicionar? ¿Cómo le vas a tender trampa? ¿Cómo le vas a poner tropiezo con el que has compartido, con el que ha caminado contigo, con el que a veces te ha abierto su corazón? ¿Cómo le vas a poner trampa? A aquel que en algún momento te confió algunas cosas, a aquel que en algún momento te ha dicho cosas privadas de su vida porque te tuvo confianza, porque dijo, mira, me siento bien contigo, yo siento que tú me comprendes, yo siento que tú no vas a decir nada, y que después el otro, bueno, este es el momento para ponerle trampa. Dice, no traiciones aquel que se ha pegado a tu lado y se siente bien a tu lado. No trames el mal contra tu prójimo. ¿Está conmigo, verdad, hermano? Dale un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. ¿Cómo podemos estar
tramando traicionar al que está a su lado. No trames el mal contra tu prójimo. Sigamos acá. Proverbios 29:5. El hombre que adula a su prójimo, este no lo ama. Este lo que está haciendo es tendiéndole una trampa también delante de su caminar. Una red le pone delante de sus pasos. Entonces la adulación, hermano, es una situación que se puede dar en un corazón que no ama a su prójimo. ¿Qué es adular? Adular, hermano, es exaltar a alguien, es engrandecer a alguien, es en parte es engañar a alguien y no decirle la verdad para tenerlo contento. Es estar acuchuchando y es estar consintiendo y no decirle realmente las cosas que se le deben de decir por temor a que se sienta mal, se sienta ofendido o quiera romper alguna amistad, alguna relación. Entonces, en lugar de eso, lo que hace es empezar a adularlo, y adularlo es empezar a aplaudirle cuando no debería de estarle aplaudiendo, a felicitarlo cuando no merecía una felicitación, a no decirle nada cuando merecía que se le dijera algo. Te está adulando. No, hombre, mire, no se preocupe, yo sé que usted anda mal, yo sé que de vez en cuando usted se echa las cervezas, pero no tenga pena, hombre, los borrachos van a entrar también, se salvan. No se preocupe. ¿Y de cuál toma? Disculpe, para ver si yo me animo también. Entonces andan aplaudiéndole lo malo que hacen. Entonces estar adulando a alguien, no tenga pena, no se preocupe. El que hace eso con su prójimo no lo ama, porque no le está diciendo la verdad. Yo creo que aquel que muestra amor a su prójimo es cuando le dice la verdad, tal y como son las cosas. Amén. Amén. Muy bien. Éxodo 22:25. Ay, Señor. Mire, todavía tengo como 10 versículos, pero por aquí nos vamos a ir quedando. Éxodo 22:25, versión del Viviente. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés, como acostumbran a hacer los prestamistas. Qué versión más clara esta. Se puede prestar dinero. Mire, hermano, son cosas en las que se tiene que tener mucho cuidado. Según este versículo, ¿se puede prestar? Sí. ¿Entre hermanos? Sí. ¿Y cuándo? Cuando se esté pasando por una necesidad. Si alguien tiene la posibilidad de prestarle al otro para sacarlo de una situación, pues dice, puede hacerlo. Esa es parte de la acción de amar al prójimo. Pero, con la condición, dice el versículo, cuando toque que esa persona te tenga que pagar, no le vayas a cobrar algo extra. No vayas a ir detrás de intereses que porque le ayudaste o porque le prestaste quieras obtener algo adicional. Porque eso solo lo hacen los prestamistas, entre paréntesis, los colombianos, ¿verdad? Entonces, pero tú no le vas a decir, sí, hermano, le voy a cobrar el 10%. El diezmo hoy no lo traiga a la iglesia, me lo va a tener que dar a mí, porque yo le presté a usted. Entonces, bueno, sigamos aquí. Bueno, hermanos de la alabanza, si gustan, se vienen. Y pues, son muchos principios, pero yo quiero dejarle de esto los más básicos. Vamos a ver si encuentro otro aquí, permítame. Mire esto, miremos esto rapidito, son como 3, miren, ¿ves? Deuteronomio 24:10, versión Ferry Torres Amat. Cuando vayas a cobrar de tu prójimo alguna deuda, no entres a su casa para tomarle prenda. Fíjese que en una versión un poco más clara dice, cuando vayas a cobrarle al que te debe, no le pidas garantía por lo que le estás prestando. Es decir, toma esto, pero a cambio me vas a tener que dejar tu carro una semana mientras me pagas. O me vas a tener que dar la olla de presión. Esa va a ser mi garantía. Porque tenés carita como que no confío mucho.
Les dice acá, no pidas garantía. Si lo haces, no estás amando al prójimo. Pero quiero mencionarle aquí dos, mire mire este. No seas vengativo, ni rencoroso contra tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo el Señor. Eso está interesante, pero mire este. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, pon el día de hoy, no le estés diciendo, regresa mañana y vamos a ver si mañana sí puedo echarte la mano. Porque ahí no estás amando al prójimo. Si hoy puedes ayudarlo, hablar con la verdad, decir, mira, si tengo, te puedo ayudar. Y si no tienes, decir, mira, no tengo, quisiera ayudarte. Pero ¿para qué lo engañas? Regresa mañana. Y mañana le vuelves a decir, ahora, mañana. Entonces estás engañando al prójimo. Y quiero terminar aquí con este. Porque hay varios, pero si le doy demasiados es mejor que se queden algunos cuantos y que los llevemos a la práctica. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Verso 8. No debáis a nadie nada. Subraye eso conmigo, por favor. Aquí vamos a ir finalizando. Procura no deberle nada a nadie. Fíjese que hay un proverbio. Los proverbios son bien lindos, por eso siempre le motivo, lea proverbios, lea proverbios. Fíjese que una noche de estas se me espantó un poco el sueño, como a la 1:30 de la mañana, por lo regular nos vamos un poco tarde de acá y después de la cena, como a las 11, 12 de la noche me costó conciliar el sueño. Y entonces agarré la Biblia y me empecé a leer proverbios desde el verso 1, pero me fui despacio, bien despacio, iba meditando un poco en las palabras de los proverbios y encontré varios proverbios lindos. De hecho encontré uno que el Señor me dio ahí el mensaje para el servicio de Santa Cena, pero encontré uno bien lindo que decía, hijo mío, dice, si has salido fiador de tu prójimo. Yo me lo imaginé de esta forma, como que el Señor hubiera agarrado los dedos y era, apresúrate, dice, y libérate de esa situación. Y ahí dice, ¿cómo? Fíjese, haz esto, dice. Y ¿sabe qué es lo primero que manda hacer el proverbio? Dice, libérate de esa situación en la que te has esclavizado. Dice, y lo primero que tienes que hacer, qué lindo, dice, haz esto, dice, ve y habla. Ve, dice, y con tus palabras, libérate de esa. Allah, digo, qué proverbios tan lindos. Mire este verso 8. No le debas nada a nadie, ni las gracias, hermano. Sal de cuentas. Cuando tenga algo, porque miren, aquí no está hablando solo de dinero, mire el verso 7. Paguen lo que deban. Si es impuesto, aquí no se están mandando a pagar impuestos, no a evadir impuestos, a pagar impuestos. Al que tributo, dice, denle en tributo. Al que hay que tenerle temor, dice, páguenle con temor. Al que le deben de dar honor, páguenle con honor. Verso 8, no le deban nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No le deba nada a nadie. Sal de cuentas. Esta es parte de poder amar al prójimo. Tengo muchos versículos más, pero el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie, por favor. Esto es necesario que podamos llevarlo a la práctica. El trato que tenemos con los demás, hermanos, es muy importantísimo. Y yo creo que debemos de avanzar, debemos de evolucionar y analizar cómo estamos con nuestro prójimo. Puesto de pie, cerremos nuestros ojos por un momento. Y nuevamente le recuerdo el mandato del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, dijo el Señor, son más
que toda la ley y los profetas. Amar al prójimo. Yo sé que en el trato con las personas a veces hay disgustos, a veces hay hasta ofensas, a veces hay hasta enemistades. No podemos estar en enemistades con el prójimo. No podemos estar con cuentas pendientes. Estamos quebrantando el mandamiento del Señor. La Biblia enseña que cuando el Señor está tratando nuestros corazones, dice que lo hace a través de otras personas, y esas personas son nuestro prójimo. Y que ha puesto personas para que nos traten, y nos ha puesto a nosotros para tratar a otros. Entonces dice la Biblia que el hierro, dice, se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Entonces, en el caminar van a haber disgustos. A los que trabajan en una empresa les digo hoy, allá en tu trabajo vas a tener en algún momento disgustos con tus compañeros de trabajo, con tus supervisores, tus jefes inmediatos. Pero hay algo que el Señor nos mandó a hacer, y es ámalos. Ámalos. ¿Y cómo se aman? Hoy te he dado varios versículos para que de esta forma puedas amar a aquellos que muchas veces te hacen la vida imposible. El trato con los demás, el Señor lo está calificando. Yo no sé cómo estás tú con tu prójimo. Tu prójimo puede ser alguien de tu familia que no ha venido al Señor. ¿Cómo estás tratando a esos familiares? Tu prójimo pueden ser los clientes de tu negocio. Tu prójimo somos los hermanos aquí en la iglesia. Entonces hoy el Señor nos manda: ama a tu prójimo. Aún aquel que te hace la guerra, hoy nos mandan amar. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que tú vienes por una iglesia Filadelfia que vive y practica el amor fraterno. Una iglesia donde se aman los unos y los otros, donde no se aborrecen, no se menosprecian, ni se envidian, ni se desean el mal, ni se ponen trampa, ni se traicionan. Tú vienes, dejaste claro, Señor, que vienes a levantar a una iglesia Filadelfia, Señor, que vive en el amor fraterno, que ha sacado el rencor, que ha sacado el resentimiento, que ha sacado la venganza del corazón, Señor, y que ha evolucionado en el amor y ha logrado amar al prójimo, aun cuando el prójimo ha menospreciado y ofendido, Señor. Yo no sé cómo estás. Mira, tal vez tú tengas algo contra alguien, o alguien tenga algo contra ti. Tal vez hay personas que te han menospreciado o has menospreciado. Pero hoy sería un buen momento para decirle al Señor: limpia mi corazón, Señor. Habla un momento ahí con el Señor, dile: limpia mi corazón, limpia mi corazón. Líbrame, Señor, de tener algo contra alguien. Dile al Señor. Esa es la mejor forma de tener sano el corazón. No tener nada contra nadie. Es decir, limpia y sáname, Señor. Límpiame para no tener nada contra alguien. Y sáname si alguien ha tenido algo contra mí, Señor. Sánanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos hoy la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo vamos a lograr cumplir con estos mandamientos, Señor. Ayúdanos
a no aborrecernos, a no despreciarnos, a no señalarnos, a no juzgarnos, a no hablar, Señor, a las espaldas. Ayúdanos esta mañana a que el amor crezca en nuestros corazones y podamos respetar al prójimo, podamos valorar, Señor, a los que has puesto junto a nosotros, a los que has puesto cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y cantemos este canto que tienen de fondo nuestros hermanos, diciéndole al Señor con esas palabras y este canto: cambia, Señor, cambia mi vida. Así es. Yo no sé cuántos lo desean, yo no sé cuántos desean avanzar y decir: sí, Señor, necesitamos amar a los demás, necesitamos dar ese paso. Sana, Señor, Hoy mis heridas, mis espíritu. todo mi ser. Una vez más, cámbiame, Señor, cambia, Señor. Así es, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas sea cambiada, nuestra forma de vivir. Corazón, Cámbiame, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu, una vez más, cambia, todo mi ser. cambia esas áreas, Señor, de nuestro corazón, Cambia, Señor, ahí donde todavía se guarda resentimiento, limpia, donde todavía hay rencor, Señor. Transforma, transforma, limpiando, sanando, Señor. Cámbianos,